Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, con la opinión, con las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda para hoy. El estado de la economía. ¿Cuánto empleo puede producir la economía actualmente? ¿Cuánto necesitamos? Guillermo Chapman, el último ministro de Planificación y Política Económica que tuvimos, nos acompaña el día de hoy. Las reformas electorales en el ojo de la tormenta. Muchos hechos se dieron esta semana, otros están por suceder a partir de mañana lunes. Tenemos a Víctor Castillo, presidente de la Comisión de Gobierno, y a Roberto Ruiz Díaz, ciudadano independiente, abogado, para debatir este tema. Oiga, la gran pregunta, ¿se acerca el fin de la pandemia o estamos lejos? La vacunación, cuarta ola, en fin, de todo eso hablamos con la doctora Marta Illueca, investigadora clínica que se encuentra en Panamá, presencial, estará con nosotros en estudio hoy. Un hecho relevante, las clases semipresenciales arrancaron el lunes de esta semana que concluyó. Carlos Pérez Byron, de los Padres de Familia, y Humberto Montero, dirigente magisterial. Con ellos vamos a hacer un balance. Y cerraremos hablando con Luis Oliva de la AIG. Hablaremos del vale digital que ha tenido algunos tropiezos este mes e igualmente del pasaporte QR movilidad segura. Ya somos reconocidos por la Unión Europea. En fin, vamos a desmenuzar esos temas con don Luis Oliva el día de hoy. Esa es la temática. Don Danilo Toro, muy buen día. Buen día, don Hugo. Una serie de temas que nos dejan ver que no logramos salir de la agenda del COVID, no logramos salir de la agenda de la economía, no logramos salir. O sea, hay temas que tienen al país anclado, ¿no? Sí, son temas recurrentes, pero donde siempre hay algo nuevo. Y de seguro, don Guillermo Chapman, que como decíamos, pues fue el último ministro de Planificación y Política Económica, nos dará nuevas luces, esperanzas, o tal vez desesperanza también, ver, yo no sé. A ver si podemos salir. Don Guillermo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar aquí. Comencemos con el tema generación de empleo, que es lo que en gran medida concentra la atención nacional. La economía en el estado que se encuentra actualmente, ¿cuánto empleo es capaz de generar y cuánto nos hace falta para de alguna forma volver al nivel que teníamos hace unos 2 años? Mire, yo creo que ese es el tema central de la consecuencia de la recesión tan profunda que hemos sufrido en los últimos 18 meses, que se alarga seguramente hasta fin de este año y cuidado que hasta principios del próximo. Según veo, pues, los efectos del COVID. Y yo diría que el combate al COVID y la vacunación son el instrumento, la herramienta económica más importante para combatir la recesión económica y el desempleo. Ahora, el desempleo está en el orden del 20% y según el comportamiento típico de una economía después de una recesión profunda, el rebote, a pesar de que la economía crezca en forma importante, que lo va a crecer este año, yo diría, como comentaban fuera de cámara, del orden del 10%, quizás un poco más, según dicen algunas agencias internacionales, todavía vamos a mantener un nivel alto de desempleo este año, el próximo y posiblemente a mediano plazo. Esa fue la experiencia de las grandes economías europeas y norteamericanas después de la gran recesión del 2008-2009. Fue el caso de Panamá después de la invasión, en donde tuvimos un nivel de desempleo de 2 dígitos hasta el año 2001, con un problema muy serio. Entonces, a pesar del crecimiento económico, que lo vamos a tener, vamos a vivir con ese problema. Y yo creo que hay que buscar mecanismos para fabricar empleos que no remuneren la gente al nivel que se remuneraría con un buen empleo de buena calidad en el sector privado, pero que por lo menos le cubrirían más que la canasta básica de alimentos. Y ahí hay que hacer un programa muy imaginativo, tipo lo que hicieron en Estados Unidos cuando el presidente Roosevelt y la gran recesión, la gran depresión que tuvieron los Estados Unidos,
en donde crearon trabajo. ¿Qué clase de iniciativas, qué tipo de iniciativas podrían ir en ese camino para fabricar empleos, como usted lo dice? Bueno, una de las cosas que se podrían hacer es facilitar el enganche de los empleados. Posiblemente crear una especie de periodo especial con un número limitado de años, en donde a los jóvenes, por ejemplo, se les pueda contratar pagando solamente el seguro de salud y que entrando a los veintitantos años empiecen a pagar el seguro de pensiones, porque en todo caso uno se pensiona con 20 años y por más que lo alegren a 25, usted se jubila, empieza a pagar seguro de pensiones a los 25, a los 50 años, si es 25 ya está cubierto y va a trabajar hasta los 60 o un poco más. ¿Eso requeriría de una legislación especial? ¿No cree usted que el sector laboral diría, me están restando derechos conquistados? Mira, el sector laboral es muy grande y el sector sindical, que es el que labra por el sector laboral, es relativamente pequeño. Y ese es el más vocal, el que más se expresa y se van a oponer, definitivamente. Pero los jóvenes que salen de la escuela secundaria y que no tienen trabajo y que representan el grueso del desempleo de este país, están sin trabajo. De no darle una respuesta a ese grueso que está sin trabajo y buscar medidas de urgencia como la que usted plantea, hay quienes ven en el horizonte la posibilidad de una explosión social. ¿Usted teme lo mismo? Yo veo esa posibilidad, pero no pienso que haya una probabilidad de eso. No veo, no anticipo, pero en estas cosas es imposible prever. No veo la chispa, cuál sería el fulminante que dispararía eso. Son grupos muy dispersos, no organizados socialmente, a menos que ocurra una acción, digamos, por parte del gobierno, un fenómeno natural, una cosa así, que agrave la situación, podría haber una explosión, pero naturalmente no la va a haber. Yo me temo que puede venir un Mesías en las próximas elecciones, que prometa cielos y tierra y la luna y todos los astros de la esfera celestial, y engaña a la gente, como está ocurriendo en una serie de otros países. En América Central no es muy lejos de esa situación, y que venga un Mesías con la promesa de llevarnos al paraíso en este país y que terminemos en una dictadura de izquierda o de derecha. ¿Le quita el sueño la posibilidad de ese Mesías? Sí, señor. Explíquenos más. ¿Qué podría traernos como consecuencia que aparezca en el panorama ese Mesías prometiéndonos cielo y tierra, el maná, la leche donde fluye, bueno, la tierra donde fluye leche y miel y demás? Pienso que no hay que ser muy perspicaz para identificar personajes que han estado muy activos en la política panameña, que tienen respaldo político, tienen organización, tienen recursos económicos, y que ya prometieron y la gente cree que deliberaron, que entregaron cielos y tierra a este país en base a un endeudamiento descomunal. Hombre, usted creo que me puede decir ya nombre y apellido con todos los pelos y señales que me ha dado. Bueno, vamos a dejar que la gente use su inteligencia, ¿no? Porque tampoco es que seamos perezosos, ¿no? Don Danilo. Don Guillermo, el mundo está entrampado. Está entrampado. Mire que esta es la agenda mundial, la agenda de la pandemia, la agenda de la agenda de la crisis económica, y el mundo no logra salir de eso. Vamos para 2 años de tener esto. Pero Panamá tiene sus particularidades. Tengo algunos puntos de vista que tengo algunas diferencias sobre la posibilidad de un encendido social, pero yo quisiera ver algunas particularidades de Panamá. Hay 2 hechos importantes aquí que quisiera que usted calibrara. El primero, la crisis del seguro social que gravita sobre este país, cuánto puede convertirse en un campo minado por el que tenemos que atravesar. Okay. Y el segundo, el hecho de que para este país, y usted lo ha explicado de manera magistral siempre, para este país siempre ha sido importante endeudarse. O sea, vivimos de un porcentaje de permanente crédito y poco a poco lo hemos estado perdiendo. ¿Cuál es el riesgo ante ambas cosas? Mire, lo del problema de pensiones del Seguro Social es un posible detonante. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga ahí, Danilo. Supongamos, en un escenario pesimista,
que el Estado, el gobierno, los panameños, no somos capaces de resolver ese problema en una forma racional en los próximos 2 años y que llega a finales del año 24 y el gobierno, el Seguro Social, no puede pagar las pensiones. Yo creo que ahí sí corremos el serísimo peligro de una explosión. La cuestión del endeudamiento, que es el segundo planteamiento tuyo, Danilo, también es muy serio. También es muy serio, no lo veo tan inminente como lo del Seguro Social, porque yo creo que una de las cosas que hay que reconocerle a este gobierno, por más crítico que uno pueda hacer de otros asuntos, es que están manejando la cuestión fiscal con orden. Por lo menos están financiando con orden, desde el punto de vista de que las cifras generales cuadran, que el déficit está en la línea limítrofe, pero podríamos terminar a final del año dentro del límite que pone la ley y que han aceptado hasta ahora las calificadoras y las grandes instituciones financieras internacionales. Ahora, el peligro es que se desborde eso, sigamos endeudándonos, incurriendo en déficit más allá de los límites racionales que hemos aceptado internacionalmente con los actores importantes en el mundo financiero internacional y que caigamos en una situación de pérdida de la calificación de grado de inversión, que es muy importante, y entonces la capacidad de endeudarse se va a ver limitada. Yo quisiera que hiciéramos un alto ahí, yo sé que usted tiene más en el tintero, pero ahí quisiera hacer un alto, porque lograr el grado de inversión, digamos que quien cosechó el grado de inversión fue el señor Ricardo Martinelli. Pero eso fue un edificio que se levantó ladrillo a ladrillo. Yo recuerdo que uno esperaba año tras año y uno celebraba cada cambio de letrita, cada más. De pronto se preguntaba por qué los menos en la calificación. Y hemos tenido variantes en estos 2 últimos años. Sí, tenemos el grado de inversión, pero el riesgo país ha ido desmejorándose poco a poco. Háblenos de ese aspecto. ¿Le preocupa a usted hasta dónde podemos extender este tema de las calificadoras de riesgo? ¿Qué ve usted en el horizonte? Mire, la historia de la calificación de Panamá, yo creo que habría que remontarse a los 15 años en que fuimos un proscrito financiero internacional desde el punto de vista del Estado panameño. No debemos olvidar eso. Sí, porque en 1982 caímos en incumplimiento, se hizo imposible conseguir más financiamiento y no fue hasta las postrimerías del gobierno del doctor Pérez Valladares que se pudo reestructurar la deuda en 1997 y ese mismo año obtuvimos la primera calificación internacional de riesgo de crédito para Panamá. Y de ahí se han mantenido, con excepción de del gobierno que empezó en 1999, se mantuvo constantemente una situación de o equilibrio fiscal o de déficit muy bajo, inclusive hubo años de superávit. Tanto el gobierno de Pérez Valladares como el gobierno de Martín Torrijos tuvieron años de superávit. Y no fue hasta el año 2006, creo, 2006 que se obtuvo el grado de inversión, que fue el resultado de ir bajando la deuda de 100% del Producto Interno Bruto a niveles que tenían países como Grecia cuando cayeron en la crisis descomunal en que cayeron. Nosotros teníamos lo mismo en 1995, caímos de 100% hasta muy recientemente el orden de un poquito menos del 30%. Una caída de 70 puntos porcentuales. Pero eso tomó años bajarla. Y ahora estamos empezando de nuevo. Ya vamos por casi pegando al 70% del Producto Interno Bruto. O sea, ha sido un valle y después remontar hacia la cúspide de otra montaña. Todo eso se traduce en que nos quiten el grado de inversión y al quitarnos el grado de inversión se reducen la posibilidad de obtener nuevo endeudamiento y se encarece el endeudamiento para todos, para el gobierno, para los bancos, para ti, para mí, para todos nosotros. ¿Hasta dónde nos aguanta el grado de inversión que tenemos? Dada la situación económica actual, el comportamiento de las cifras,
¿podemos tener grado de inversión 1 año, 2 años más? ¿O qué hay que hacer para revertir esa curva que llevamos? Mire, yo creo que lo que hay que hacer es seguir manejando las finanzas públicas, por lo menos en el orden macroeconómico, en el orden global, en orden. Y con eso quiero decir que las cifras cuadran, pero quiero dejar claro que eso no quiere decir que lo están gastando bien, que ese es otro tipo de problema que no es objeto de esta discusión, Sí. pero no quiero que mis palabras se malinterpreten en el sentido de que le estoy dando un espaldarazo al manejo fiscal en cuanto al objeto del gasto, en qué están gastando la plata y cómo la están gastando. Pero por lo menos está habiendo un trabajo de equilibrio fiscal que Sí. se nota. Precario, pero que se está cumpliendo. Se nota. Bien. Hay otros 2 elementos que me llaman la atención. Usted lo acaba de mencionar, ¿no? El papel de la banca, la salud de la banca en Panamá. Y ese estado de salud tiene un efecto sobre el estado de salud de la nación en términos económicos. Claro que sí. ¿Cómo usted, si en el papel de un médico que tiene que evaluar al paciente, al estado de la banca, con los riesgos que están presentando las postergaciones, los alivios o los riesgos de incumplimiento, cómo usted lo ve? Y segundo, crear empleos significa tener atractivos para los inversionistas. La gente que tiene dinero es la que crea empleo. ¿De cuáles atractivos estaríamos hablando en términos prioritarios para mencionar 2 o 3? Esas 2 cosas se las dejo sobre la mesa. Sí. Bueno, mire, el papel del sector bancario es clave. El sector bancario hace funcionar el sistema de pagos de la economía, que si lo llevamos al símil médico que usted trajo, tiene que ver con el sistema sanguíneo, que le lleva oxígeno a todo el cuerpo y es lo que nos mantiene activos, vivos. Yo creo que el sistema bancario, los bancos en Panamá se han manejado bien. La mayoría de los bancos, yo creo que la inmensa mayoría de los bancos han llamado a sus clientes. La gran mayoría de los préstamos se han arreglado. Creo que las cifras globales nos dicen que más de 3/4 partes de los préstamos han llegado a arreglos. O sea que solamente queda una cuarta parte de los préstamos. Y eso tiene que hacerse de tú a tú. ¿Cuál es tu situación? Tú perdiste todos tus ingresos, entonces, bueno, vamos a darte un crédito más largo. Tienes ingresos parciales, te podemos rebajar la letra y te extendemos el periodo. Y para cada caso tiene que haber una solución. Y los bancos con los clientes que se acercan de buena fe, que son la mayoría de los panameños, yo creo que el panameño, a pesar de que hablamos mal de nuestro juega vivo, tiene una cultura de pagar. Sí, buena paga. La mayor parte de los préstamos se han arreglado. Y yo creo que el papel del Estado es dejar que se arreglen, no entrometerse. Bien. Y el segundo Y el tema, segundo, por favor. el para rol, concluir. el rol de los inversionistas, exacto. Así es. ¿Cuáles son 2 o 3 señales que harían que habría un despertar? Porque no habrá empleos Sí. si no hay inversión. Sí. Y el problema aquí lo tenemos por los 2 lados, por la oferta y por la demanda. O sea, ¿qué atractivo podemos encontrar? Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mandar el mensaje y empezar a dar señales de que las cosas se manejan transparentemente, con las cartas sobre la mesa. Por ejemplo, yo propondría que para los programas estos de asociaciones públicas y privadas, la comisión, el organismo del Estado que las maneja, se asocie, contrate el respaldo de un grupo internacional como la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, del Grupo del Banco Mundial, algo similar en el BID, existe también una y que ellos sean los que realmente le den el sello de garantía al proceso. Yo creo que se atraería muchísimas inversiones. A Panamá vienen inversiones, pero como señaló mi hijo Felipe, creo que en este mismo programa, que me pareció muy acertado, pues, y valga el espaldarazo a mi hijo, estamos atrayendo inversiones, pero inversiones que nos están dando muchos problemas. Dejémoslo hasta ahí, don Guillermo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un prestigio contar con usted para iniciar el programa de hoy. Un placer. Hacemos una pausa y regresamos en segundos. Vamos a hablar del tema electoral, las reformas electorales, las protestas, lo que se ha cambiado, lo que no se puede cambiar, lo que viene esta semana. En segundos nada más.
Las reformas a las reformas, así podemos llamar a lo que sucedió con las reformas electorales en la Asamblea, ¿no? Azúcar sobre azúcar. Oiga, se me acaba de ocurrir el nombre, las reformas a las reformas. Eso generó que esta semana hubiese protestas, que las reformas regresaran a una mesa técnica. Debe comenzar mañana lunes y vamos a poner en perspectiva el tema. Nos acompaña el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Víctor Castillo. Bienvenido. Buenos días. Y Roberto Ruiz Díaz, ciudadano independiente, abogado. Gracias por estar aquí a los dos. Bienvenidos. Yo quisiera unir este segmento con el que se acaba de presentar, porque me resuena todavía en los oídos lo que dijo don Guillermo Chapman. Él decía, leyendo el país actualmente, en las circunstancias que están, los problemas que tiene, él teme que en el horizonte aparezca un Mesías prometiendo cielo y tierra y profundizando más la crisis que tenemos. ¿Usted ve esa posibilidad en el horizonte, don Roberto? Mira, siempre que hay un país que se encuentra en una posición, ahora producto de pandemia y el tema de la corrupción que se desborda demasiado, es probable que aparezcan figuras como esta, ¿no? Que con un canto de sirena, como normalmente se dice, comience a captar un descontento que hay en la población por diferentes problemas que se están dando a diario. El tema de salud, educación, corrupción, falta de empleo, trabajos, personas con contratos suspendidos que no los reactivan y las empresas ya están funcionando. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo que permite el surgimiento de este tipo de figuras. Pero me quedo con la primera parte de su respuesta porque hablaba de corrupción. Usted es del partido gobernante, usted acepta que estamos en un clima de corrupción y si ve la posibilidad de que surja un Mesías en este panorama que estamos atravesando. Bueno, en todos los gobiernos hay corrupción, definitivamente que es triste el tema. Incluido este. En todos los gobiernos hay corrupción. Yo pienso que la situación que tenemos que hacer es investigar la corrupción y dónde está y analizarla. En sentido de la palabra Mesías, pues hay Mesías que quieren de repente hacer algo bien, o hay Mesías que de repente quieren distorsionar y buscar las cosas donde no están y buscar lo que está revuelto. Yo creo que él hablaba era de ese tipo de Mesías. Exactamente, ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que no queremos buscar, es ni encontrar ese Mesías que quiere aprovechar la oportunidad, la coyuntura, para que se establezcan otras cosas que no vienen al caso, ¿no? Pero fíjese que él planteaba también la posibilidad de que surgiera una chispa que encendiera el país. Y él decía, no la veo en el horizonte. Sin embargo, esta semana hubo una protesta que no hubo un convocante claro, porque ahí había dirigentes de partidos políticos, dirigentes de sociedad civil organizada, gente que fue espontáneamente, en fin, hubo una protesta. Usted estuvo en esa protesta, don Roberto. ¿Qué lectura o qué mensaje le envía a la clase política, principalmente a la clase gobernante, la protesta de esta semana? Mira, todo gobierno tiene que entender que de las protestas tiene que sacar algo positivo. La protesta lo que son es un llamado de atención al gobierno para que entienda que hay situaciones específicas en el país que no están funcionando. El tema, cuando se dio esa convocatoria, se hablaba de las reformas electorales como el punto de partida específico, pero muchos de los que estábamos ahí estábamos por otros temas. Y yo comentaba que yo las reformas electorales, yo las ataco en la Corte Suprema de Justicia mediante recursos. Sí. Para mí ese no era un tema para estar ahí, pero sí era un tema la corrupción que hay en la justicia, la corrupción que hay en el Ministerio Público, en las mismas instituciones del Estado, la falta de investigación y de resultados. Entonces, por eso yo voy y yo protesto. Había otros que protestaban por su tema del desempleo, porque no hay trabajo. Entonces, era un conjunto, y yo le platicaba a alguien que en el año 87, cuando se conformó la Cruzada Civilista, eran casi los mismos actores de ahora y de los mismos gremios. Pero si no hay una chispa que se llamó Roberto Díaz Herrera en ese momento, quizás no hubiese dado esa coyuntura. Claro. Entonces, de pronto, Chapman se refiere a esa chispa de alguien que de pronto, con un mea culpa interno del gobierno, pueda provocar que se dé una efervescencia mucho mayor. Fíjese que me quedo con las causas de quienes estaban ahí o las motivaciones. Él habla de diferentes motivaciones, don Roberto, pero me llama la atención lo siguiente. Era en la Asamblea, era a raíz de las reformas electorales, y desde la Asamblea he visto principalmente grupos PRD diciendo, no, ahí era yeyecito, y ahí había gente rica, ahí no estaba pueblo. ¿Usted se va con esa lectura o qué lectura tiene usted de la protesta?
Señor Mira, Castillo. primero que todo, las protestas, desde una persona hasta un gran número de personas, hay que analizarlas y estudiarlas porque protestan por algo. Y eso es muy importante. La asamblea es una asamblea de puertas abiertas todo el tiempo que hemos estado ahí. Algunos presidentes la utilizan, otros no. En este caso, el presidente que tenemos es una institución de puertas abiertas. Bien dijo el compañero, cuando una manifestación va con un objetivo, pero de repente esta manifestación fueron varios objetivos. Un objetivo por la asamblea, un objetivo por la corrupción como hablan, un objetivo, por ejemplo, que quería un trabajo, un objetivo, por ejemplo, por la reforma y por muchos más que estaban ahí en su momento dado. Lo importante es el tema de estudiarla y analizarla y llevarlas a cabo en el bien que en el coyuntural se trata de la reforma, que es lo que nos compete. Yo quiero entrar en el tema de las reformas, pero sigo con la lectura de la protesta porque, wow, usted habla de una asamblea de puertas abiertas y yo no sé si usted se acuerda de esa asamblea donde usted pasaba directo allá a las gradas y usted se acercaba al diputado hace un par de lustros nada más y hablaba con él directamente. Ahora tenemos mampara allí es que que lo separa. para Tenemos una cerca que también resguarda la asamblea y tenemos diferentes anillos de seguridad. ¿De verdad podemos hablar de una asamblea de puertas abiertas? Eso es lo que tenemos. Mira, ahí sí discrepo porque nos costó a quienes íbamos a la marcha y estacionábamos los autos en el área donde están las comisiones, teníamos que cruzar y teníamos cercado la entrada por el Banco de Desarrollo Agropecuario, cercado la entrada y tuvimos que entrar por la parte de donde hay un mercadito de artesanía y donde había hasta un policía municipal que dejaba entrar y pasar y entrar y aguantaba a la gente. Entonces, yo siento que la Asamblea perdió un momento importante en esa supuesta apertura de puertas, de que un vocero de ella, como podía ser el presidente de la comisión, que es una persona que tiene una mentalidad más abierta que algunos otros diputados, y acercarse y conversar con las personas que estaban manifestando. Eso no se dio. Porque ese era un tema que buscaba algún tipo de respuesta, ¿no? Y lo que decretaron fue un receso. Perdón, Hugo, mira, muy importante, nosotros ahí hemos recibido un sinnúmero de manifestaciones en el cual hay un objetivo. Sí. Y se reciben a estas personas que llegan a este objetivo. Ahí no había, en esta manifestación no había un protocolo per se de la manifestación de recibir o presentar un proyecto a la Asamblea Nacional. La parte de la Asamblea Nacional que va de la puerta de ella hacia adentro es la que hablamos de puertas abiertas a la discusión de leyes. Lo que ocurre fuera de la Asamblea, la parte perimetral que tiene que ver con la seguridad de los transeúntes y todo lo demás, es algo totalmente aparte de la Asamblea. La Asamblea, en el caso de esta Asamblea, a partir del 1 de julio de este año, una Asamblea donde se ha discutido, inclusive se ha dado espacio, se ha roto el protocolo de la Asamblea para atender casos como la gente del IRRE, los adultos mayores, que van con un objetivo específico y que esta no es la excepción. Podría haberse dado. Pero fíjese que lo que dice Roberto es que, don Roberto, que ustedes perdieron una oportunidad de oro, una oportunidad dorada, cerrando las puertas. Muy importante, Hugo, y te repito, no hubo puertas cerradas. Todo lo que tenga que ver con mamparas, totalmente, inclusive el que te habla, estuvo en la Asamblea Nacional hasta las 9 de la noche ese día con los diputados que estábamos ahí pendientes de que sucedía, si había un acercamiento, porque de una u otra forma, de parte de la Asamblea, va hacia acá, queremos conversar con los diputados y así se hace. ¿Qué lectura tiene usted, don Danilo? Bueno, lo que pasa es que depende de dónde uno se sitúe. Por ejemplo, yo he estado en la Asamblea, yo he sido convocado por la Asamblea para dar opiniones en primer debate y para dar opiniones sobre temas específicos. Y tengo que decirlo, ¿no? En ese sentido no he visto ningún problema. Pero cuando hablamos de la discusión sobre puertas abiertas, me refiero a cosas como la que ocurrieron cuando se trata de la aprobación de una serie de fondos del Estado millonario que se dio hace unos días en un calendario apretadísimo, cuando nos referimos a lo que estaba ocurriendo con respecto al debate electoral, al debate del código electoral, a los cambios que se hicieron. La reacción, como bien dijo el abogado Ruiz Díaz, fue múltiple, hubo de todo, pero en el fondo hay la transmisión de un estado de ánimo de fricción. Es decir, no se está de acuerdo con algo. Parte del problema estará en la Asamblea, pero parte se dispersa por la estructura del Estado y por la dinámica de poder que hay en el Estado. La Asamblea es parte de esa dinámica. Y ahí quiero yo preguntarle algo.
¿Por qué es intocable algo que a mucha gente y en términos crecientes, que si uno sabe leer entre las encuestas, le indica que está siendo cada vez más cuestionado? Es decir, que con mi voto, yo como elector, pueda escoger a quien yo quiero, pero también que mi voto facilite el arrastre de alguien a quien yo no quiero. ¿Por qué ese tema genera tanta fricción en la Asamblea? Bueno, mira, muy importante. Nosotros en esta discusión de estas reformas electorales, desde el día que se inició el debate, que se plasmó cómo se iba a manejar el tema de los bloques de los mismos por la magnitud de los artículos presentados por el Tribunal Electoral, se marcó una pauta de los bloques por el tema de la sensibilidad y el tema sensitivo y complejo que existe. En los aportes que se hicieron, inclusive se manejó en el auditorio donde se hizo la discusión todos los temas presentados, porque así como ustedes, todos los ciudadanos de Panamá tienen derecho a saber cuáles son los artículos que presenta este código electoral y qué es bueno, qué es malo y qué es bueno, y qué no es bueno y qué hay que quitar y qué hay que eliminar y qué hay que aportar. En ese sentido, por eso es que se ha hecho este espacio, este espacio entre ambas instituciones para analizar todas esas cosas que en su momento pudiesen haberse traído algún tipo de descontento. Pero esto no se dio por generación espontánea. Fue una reacción al Tribunal Electoral. Se paró de la mesa, hubo una protesta, el presidente de la República tuvo que intervenir. No es que ustedes quisieron abrir la puerta y consultarle a la gente. Hugo, si me permite, en lo que dominó se le dice alguien volteó el tablero. Para poderse sentar, alguien volteó el tablero. Si me permite, con mucho gusto, Hugo y Toro, muy importante. Mira, el que te habla es una figura dentro de la comisión, donde somos 9 diputados, esta comisión, donde se maneja un primer debate y luego va a la asamblea, y ustedes lo saben, 71 diputados, 71 caracteres. Se planificó. El primer día que hablamos de la comisión, no hubo ni un aporte por parte de nadie de la convocatoria que había en el auditorio, de ninguno. Solamente un candidato dijo su expresión y todo lo demás, inclusive ausente del conocimiento, dijo cosas que no se estaban dando en su momento. Mira, si hay que hacer un alto para arrancar las cosas y hacer las cosas bien, se hace. Lo importante es que exista la voluntad. Aquí no el que grita ni el que habla más alto el que tiene la razón, sino es el consenso y la base de datos que tengamos para una democracia moderna. Este respiro, esta nueva oportunidad es producto del consenso, la asamblea se dio para que hubiera una mayor consulta, o es producto de lo que vivimos esta semana. ¿En qué realidad está usted, don Roberto? Mira, si no se dan estas situaciones, téngalo por seguro que hoy tendríamos un nuevo código electoral. Porque fue tan la forma de cómo se dio el manejo fue tan burda que lo que buscaban era aprobar inmediatamente todas las reformas que la Asamblea quería. Yo siempre he partido de una premisa. El Tribunal Electoral no puede decir yo preparé esta propuesta y me la tienes que aprobar tal cual. ¿Por qué? Porque la facultad legislativa es de la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea tampoco, en virtud de ese derecho que tiene, puede sobrepasar y sentir que tiene una patente de corso para cambiar y hacer lo que le dé la gana. ¿Y era lo que estaba pasando en la Asamblea? Sí, mira, yo tengo un fallo en la Corte, en donde declaró que era inconstitucional que los funcionarios electos participaran en la inauguración de obras. ¿Por qué? Porque le prohibía a los precandidatos y candidatos participar en la inauguración de obras públicas, excepto a los que habían sido elegidos popularmente. La Corte declaró que era inconstitucional. Ahora lo están volviendo a meter. O sea, están en un abierto desacato con la misma Corte Suprema. Eso es lo que está pasando en la Asamblea. Están en desacato de la Corte y de lo que está dictaminando ya. Mira, inclusive, Hugo, yo te voy a traer rapidito, haciendo un corolario. Mira, en las declaraciones que dio el magistrado Heriberto Araújo, nosotros no pretendemos, la Asamblea no pretende que el tribunal legisle, ni mucho menos la Comisión Nacional de Elecciones, que es un ente de apoyo a las elecciones, sino que simple y sencillamente las cosas empiecen a hacerse diferentes. Lo acaba de decir, hay muchas cuestiones. Inclusive hablábamos de unos temas importantes tras bastidores que van a traer esa colación en esta mesa. No, pero estamos hablando de que aprobaron en la reforma electoral un tema que ya la Corte ha declarado inconstitucional. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, pero acuérdate que las reformas vienen del Tribunal Electoral, Hugo. Estamos viendo el tema. Esa fue una modificación. Una de las partes de las modificaciones, sin embargo. Esa fue una modificación que metieron ahí en la Asamblea. Sin embargo,
embargo, para eso se ha hecho el espacio, la comunicación, para que hagamos la cosa en conjunto, para que veamos qué es lo bueno, lo malo que se puede hacer en esta reformas electorales que salgan de la mejor forma posible para el país. Fíjese que don Roberto acaba de decir que si no se dan las circunstancias, ya hoy tendríamos reformas electorales con estas 75 modificaciones en los dos primeros bloques que ustedes ya habían pasado. Yo pienso que no, porque si no hubiéramos estado desde el primer día, Hugo, con el perdón de ambos, en la resolución que se hizo el primer día, se habló en el último punto que después, si hubieran aprobado los 3 bloques, se iba a hacer una consulta de todos esos bloques aprobados para de una u otra forma tocarlos aquellos que fueron modificados, que había una parte cuarta en el cual todavía la ciudadanía tiene la oportunidad de participar, y eso está en la resolución que lo tenían Pero todos los medios de yo tengo copia comunicación. aquí de la modificación, que se modifica el artículo 97 y está la firma de usted, diputado Víctor Castillo, como uno de los proponentes, Claro en que el cual están incluyendo nuevamente lo que la Corte declaró inconstitucional. Entonces, tenemos que ser claros en este tema. O sea, no es el momento de jugar vivo, sino simplemente de decir, bueno, vamos a consensuar puntos y tratar de sacar un mejor código. Pero el problema es que dentro de 5 años volvemos con otros magistrados del Tribunal Electoral y nos presentan 200 reformas nuevamente. Lo que tenemos es que sentarnos a preparar con un código que sea futurista, que realmente analice las cosas. Usted dice, no es el momento de jugar vivo. Ergo, ¿la Asamblea estaba jugando vivo? Yo nada más con solo ver este artículo, porque me llamó la atención porque yo fui el que lo demandé en la Corte y la Corte lo declara inconstitucional. Y ahora veo que lo quieres volver a meter. Entonces, ¿qué estamos provocando? ¿Estaban jugando vivo y haciéndose un traje a la medida los diputados? Mira, totalmente, Hugo, para hablar de blindaje, mi blindaje lo tengo a través de Dios. Si hablas del tema de blindaje, un ejemplo, no hay un traje a la medida, sino que hace el sastre, porque los demás lo compramos en los almacenes, ya he dicho. Sin embargo, quiero que sepa algo bien importante. Lo que se trata aquí es de buscar la democracia a nivel general de todos los panameños. Y en eso va la vía de este tema. El compañero acaba de decir algo muy importante, y eso es uno de los datos que da por pie el último punto que dice en la resolución que se hizo, que se pudieran revisar para que se diera un consenso entre tanto la gente que participaba en su momento. Tienen una cantidad de asesores legales allí en la Asamblea que no creo que ninguno le haya dado copia. Yo le voy a regalar una copia. Yo la tengo, de la sentencia. Yo la tengo. De la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en donde determinó por qué era inconstitucional eso. Porque hablabas de que tenías a un diputado que ya había podido gestionar partidas y todo, y todavía iba a llevar la ventaja esa de ser él el que se iba a sentar en la mesa principal para que el pueblo lo viera, de que yo fui el que inauguré esta obra cuando los fondos son del Estado. Ahora, eso en contra de lo que eran candidatos sin ser electos, que entonces no pueden participar de esa actividad. Ahora, o sea, ese es un punto que me llamó la atención. Yo después lo demás lo fui leyendo y te vas encontrando más incongruencias. ¿Qué fue lo que más cuál es la mayor incongruencia que encontró, además de esto? No, es que hay temas en el tema de la repartición del subsidio electoral o del financiamiento electoral. Sí. O sea, un 96.5% que estaba destinado para los partidos políticos y un 3.5% destinado para los candidatos independientes. Que normalmente si sumas, que nada más pueden ser 3 por cada cargo, estamos hablando de 1.800 candidatos. O sea, una desproporción. Pero mira, yo lo demandé a la Corte y la Corte dijo que era constitucional. Pero, entonces, pero ahora se presentó una propuesta en donde ese 3.5 subió a un 15%, pero todavía la otra parte sigue entra en esa discrepancia de hablar de partidos nuevos y partidos viejos. Al partido nuevo le das poquito y al partido viejo le das más cantidad, e incluso le vuelves a repartir el subsidio electoral en el preelectoral nuevamente por la cantidad de votos. Eso me suena a hacer un traje a mi medida. Mira, yo te diría algo importante. Si yo diría, por ejemplo, que tiene una mesa aquí en la mesa, que no pidiéramos firma para los partidos independientes. Bien, diputado, sin embargo, yo reconozco que la Asamblea en esta ocasión, con la nueva presidencia, ha sido audaz y ha tenido jugadas llamativas, interesantes e inclusivas también. Claro. Pero me queda el sabor de que hay algo en el ambiente, no sé, será el aire acondicionado nuevo, si lo repararon, pero hay algo que tiene que estar afectando, porque ¿cómo plantear el aumento en el monto que reciben los partidos en un momento en que el Estado tiene graves dificultades económicas para enfrentar sus responsabilidades, porque las tiene? En un momento donde el desempleo caracteriza la dinámica económica, en un momento en el que no hay inversión. O sea, ¿qué puede sustentar la creencia de que los partidos obtengan el beneficio de recibir más dinero? ¿Qué argumento? Yo quisiera saber de qué mente salió eso. Le doy tiempo para un argumento. Mira, muy importante. Mira,
primero que todo, para empezar, y firmé esa modificación, la firmaron los 7 diputados que estamos en esa comisión. Cuando hablamos de una campaña electoral presidencial X o Y motivo, en la cultura del argot nuestro panameño, y ustedes lo saben, ocurren cosas mucho más allá. Y siempre al más pequeño, al que tratamos de revisar todas las finanzas que se llevan a cabo. Nosotros, a la edad que tenemos aquí, sabemos todo lo que ha pasado en elecciones anteriores y lo que se ha manejado. Ahí estaba hablando de bajarle a los partidos y subirle a los independientes. ¿Por qué no hubiéramos hecho todo por separado y hubiéramos hecho todo? Sin embargo, ¿qué hicimos nosotros? Ese mismo día se hizo una resolución y se bajó y se eliminó ese articulado y se pensó, sin haber manifestación, se bajó, ¿ok? A lo que estábamos antes, con el código electoral vigente. Sin haber manifestación, pero hubo una presión popular en la opinión pública. Las redes se desbordaron con este tema. Pero ahí usted dice que se bajó ¿qué? No, se ¿El mantiene, porcentaje de financiamiento o la recolección de firmas? Estamos hablando de financiamiento. Se mantuvo... El tope de gasto de campaña. Exacto. Sí, pero yo estoy hablando del reparto. El reparto el tope de campaña es para el gasto privado. Yo estoy hablando de financiamiento público. En el financiamiento público, el 96% es para ustedes los partidos, el 3% es para los independientes. Es que ambas cosas. Se subió a un 15% para los independientes y el 85% para los partidos. O sea, todavía sigue siendo desproporcional. ¿Por qué si todos vamos a competir, vamos a iniciar una carrera por la presidencia de la República, no nos reparten a todos por igual? Porque ese es un tema importante que puede traer a colación ahora en la discusión que en la mesa que vamos a abrir a partir del Por lunes. eso, hay Vamos que a abrir hacerlo. un poco la mente para poder ver un poco aquí más hay algo lo muy que la importante. población Pero me quiere. falta el argumento para justificar qué implica subir el porcentaje de El financiamiento, el monto de yo quisiera financiamiento. ayudarlo en este punto. ¿Por Ruiz. qué? Porque la ley establece que el 1% de los ingresos del Estado para el tema de inversión va para allá. La ley lo Exacto. permite. Perfecto, Y pero mira, estamos en una situación de emergencia. pero yo la Toro- demandé Y incluso ellos en son la Corte. diputados, ellos pueden cambiar la Toro ley. Ruiz Díaz, mira, En la Corte dice que es constitucional. la Asamblea legisla, y me da mucho gusto esta mesa importantísima, agradecido. Es muy importante el espacio que viene ahorita mismo. Que inicia mañana. Que inicia Sí. mañana, primero Dios, el lunes. Es muy importante que tengamos la expectativa y que participemos. Porque Créame que vamos a estar a la expectativa. Es muy difícil Sí. opinar y no estar allí porque es bien difícil. Créame que vamos a estar a la expectativa, le vamos a dar seguimiento. Los ojos del país están pendientes de lo que va a salir de esta mesa técnica y claro está, hay muchos temas que causaron escozor y que al final trajeron por consecuencia una manifestación e igualmente que los magistrados del Tribunal Electoral se levantaran de la mesa. Pero hay la posibilidad de entendimiento y creo que esa es la parte positiva. Gracias a los dos por haber estado esta mañana abordando este tema. Usted sabe que la doctora Marta Illueca está en Panamá. Por lo general la entrevistamos vía Zoom. Está en Panamá y vamos a conversar con ella en segundos. En nada persona. más. Va a estar aquí Al en el fin. estudio. ¿Estamos cerca o lejos del fin de la pandemia? Con ella conversamos este tema. ¿Ah, sí? ¿En serio? Wow, la doctora Marta Illueca nos acompaña. Bienvenida a Debate Abierto. Muchas gracias. Mire, estábamos hablando del tema de Nicki Minaj, que va a tener una conferencia, ella y su médico, a raíz de que en un concierto dijo que las vacunas causaban problemas de insuficiencia a los hombres, ¿no? Sí. Pero usted me dice que es todo lo contrario. Sí, hace poco hubo un estudio en un par de universidades, incluyendo las de Florida, Sí. en que se hicieron pues cuentas espermáticas en varones y se encontró que la vacuna subía la cuenta y que aquellos que no se les había detectado que sufrían de algo que se llama azoospermia, que son cuentas muy bajas, Sí. ¿verdad? A eso se las normalizó. Claro, fue un estudio pequeño, Claro. pero un estudio que dice que no afecta la función, ¿no? Sí, no, es que Nicki Minaj lo que dijo es que no se ponía la vacuna a un amigo de ella porque otro amigo le había dicho que la vacuna producía disfunción eréctil. Acá el doctor San Llores nos decía que el Correcto. COVID era el que causaba Sí, disfunción claro, eréctil. claro que sí. ¿Ah? Sí, sí. Así que bueno, son escenarios para que usted vea hasta qué punto se llevan. Una conferencia médica entre una artista pop, su médico, para aclararle estas situaciones. Doctora, porque hay mucha información así de simple que la gente te manda y te dice, la vacuna te causa esto. Y Así muchos se lo es. creen. Así es. Es más,
hace unas cuantas semanas, quizás la última vez que conversamos, Sí. la CDC estaba afianzando su recomendación para las embarazadas. Sí. Y se está viendo, pues, que ahora que se las sigue más de cerca, que las que no están vacunadas se están viendo desafortunadamente un aumento en casos de embarazadas y a veces con daño al producto del embarazo. Así que por la COVID. Eso le iba a decir. No están vacunadas, se contagian, hay una subida de casos, porque ahora mismo la pandemia es la de los no vacunados, entonces les está pues afectando al producto, a su bebé, pues. Acláreme ese concepto de, esta es la pandemia de los no, estamos de en los la no pandemia de vacunados. los no vacunados. Claro. Le decimos la pandemia de los no vacunados por algo muy sencillo. Las estadísticas de hospitalización y de muerte, tanto en Estados Unidos como en Panamá, indican que más del 90% de las muertes y de las hospitalizaciones son en no vacunados. Es más, en Estados Unidos hasta hace poco la cuenta iba por 99% de las muertes eran en no vacunados. En el caso de Israel, por ejemplo, donde se están detectando casos, pero son vacunados, ¿qué explicación tenemos para el caso de Israel? Sí, esa es una pregunta importante porque Israel está trabajando de cerca con la Pfizer para recoger datos sobre la marcha, ¿no? Y eso es algo que es muy útil porque recuerden la famosa fase 4 nos habla de información en el mundo real, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en Israel? Número uno, Israel no es un país occidental, es un país diferente a nosotros. La cultura es diferente, la demografía es diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver esos datos como datos que son muy útiles, pero no necesariamente siempre se pueden extrapolar a un país como Panamá o Estados Unidos. ¿En qué medida podemos tener un nivel de comparación? Porque es la misma pandemia y es la misma vacuna, Claro. aunque tengamos patrones culturales distintos, doctora. Sí, bueno, lo que se hace es, se ve el comportamiento del virus en un país como Israel, y ellos lo que han notado es que específicamente después de los 60, 65 años, la protección contra infección, no contra muerte necesariamente, empieza a bajar a los pocos meses, más o menos por los 5 meses, por ahí. Entonces, eso nos dice a nosotros, ok, podemos entonces nosotros esperar un comportamiento similar. Pero lo que no podemos automáticamente decir, ¿verdad? Porque las variantes que tenemos ahora mismo en Panamá son diferentes. Acuérdense, Estados Unidos, por ejemplo, es prácticamente todo Delta. Acá en Panamá no. Acá es prácticamente las variantes colombianas, brasileras, hasta hay una panameña, ¿no? Entonces, sabemos que hay esa tendencia entonces de la inmunidad a empezar a bajar un poco después de varios meses. Pero el efecto en salud pública, allí es donde tenemos que ser muy prudentes y ver nuestras estadísticas. Doctora, ¿cómo está manejando Panamá desde su punto de vista la pandemia con todos esos elementos que nos da y sabiendo que ya tenemos prácticamente 5.3 millones de dosis, que esta semana se cierra también con el anuncio de una tercera dosis para aquellos afectados por VIH, que estamos ya en la quinta fase, que es a todos los que hace falta que se vacunen, en fin, su balance de cómo lo está haciendo Panamá? A mí me parece que Panamá ha hecho un buen trabajo en implementar la vacunación. Claro que tenemos pues esa barrera, ¿verdad? Esa barrera de que siempre hay un contingente de personas que no quieren vacunarse o le tienen miedo a la vacuna o sencillamente están mal informadas sobre la vacuna. Entonces, a pesar de eso, yo creo que el hecho de que la gente se está presentando a la vacunación y que, como bien dice Hugo, pues ya llevamos un porcentaje significativo, a mí me dice que estamos bastante bien. Hubo un día, creo que hace un mes, en que Panamá fue el país del continente que tuvo más vacunados por día. Y usted lo dice así como contenta. Porque es que me encanta porque Panamá siempre tuvo una trayectoria intachable en la vacunación, desde los años del polio, desde la viruela. Luego con la rubiola congénita también Panamá se distinguió, fue distinguida por la OMS. Entonces yo sí quería ver que Panamá iba a manejar la implementación de la forma que lo está haciendo. Así que ahora lo que tenemos que manejar es la educación para los que están indecisos, ¿no? Hay que separar la ideología antivacunas, que es una ideología, Sí. de las personas que realmente lo que quieren es entender. Y a esas personas a las que tenemos que hablarles, explicarles, ser transparentes y decir sí, todo medicamento, toda vacuna puede tener efectos adversos,
pero los efectos adversos de estas vacunas son ínfimos cuando los comparas con las complicaciones a corto y a largo plazo de la enfermedad. Don Danilo. Doctora, se saben muchas cosas ahora, pero esta pandemia ha sido una gran lección para el planeta porque todavía hay muchas cosas que no se saben, Claro. ni del virus ni de dinámica de la pandemia. Todavía hay un gran nivel de desconocimiento. Sin embargo, quisiera que usted calibrara o valorara el hecho de que COVID-19 puso sobre la mesa las debilidades del sistema de salud con respecto a las enfermedades crónicas y a lo que después se le llamó las comorbilidades vinculadas a COVID-19. ¿Qué nos espera ante lo que Panamá tiene en números de enfermos crónicos? ¿Cuáles son las alarmas que usted ve para este conjunto de personas que es grande en Panamá? Claro, bueno, y empezando por ahí, son precisamente los pacientes crónicos los que aún vacunándose están todavía bajo riesgo, ¿verdad? No solamente de contagiarse, sino que por su condición crónica ya no pueden afrontar una COVID ni con vacuna, ¿no? Recuerden que una persona que sufra, vamos a decir, del corazón, de los pulmones, le da la influenza, un resfriado y la podemos perder, ¿no? Aunque estén vacunados. Entonces, lo primero es que ese grupo hay que ponerle muchísima atención. Pero otra cosa que a veces no logramos transmitirle al público y que hay que repetírselo es que la COVID también es una enfermedad crónica. Desafortunadamente, pasa ese periodo inicial de la infección, pero ya llevamos más de un año, ¿verdad? Con esto, ya estamos viendo que hay una secuela a largo plazo que puede afectar el corazón y no en pocas personas. De 30 a 40% los primeros 3 meses ya se ven cambios en el corazón. Personas que tienen daño cerebral, que tienen fatiga crónica. Entonces, estamos creando, ahora ya no tenemos excusa para dejar que la COVID venga y nos convierta en una sociedad incapacitada, porque... En ese aspecto, profundizando más, ¿la vacuna nos evita que tengamos esas secuelas? Te la evita cuando te protege contra enfermarte. Ajá. Y luego te protege tu sistema, ¿no? De que no se complique al grado que puede suceder si no estás vacunado. No sabemos todavía si ese porcentaje de personas en que tengan una COVID asintomática va a quedar afectados porque, por definición, si yo no tengo síntomas de COVID, no voy a tener síntomas de COVID larga, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde las vacunas nos ayudan mucho, porque los vacunados que se infectan, la gran mayoría o no se da cuenta o tiene como un resfriado, tiene algo pues bastante moderado, leve, no tienen que ir al hospital por lo general. La gran mayoría de hospitalizados son no vacunados. Sin embargo, en medio de ese panorama se habla de una tercera dosis y también hay quienes hablan de que viene el refuerzo. Sí. Para que establezcamos las diferencias y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa tercera dosis, sí, como un hecho real para todos. Bueno, este fin de semana en que estamos conversando con Panamá, se está definiendo eso realmente. Vamos a tener pues ya unas pautas más específicas de la FDA en Estados Unidos. Pero ahora mismo comencemos con la tercera dosis. La tercera dosis no es refuerzo. La tercera dosis es la forma de completarle a una persona que tiene su sistema inmune débil o comprometido. Esa es una forma de darle la oportunidad de que monte una respuesta inmune que sea a la par de los que no tenemos problemas inmunes, que necesitamos solo 2. ¿Solamente la necesita ese sector de la población? Ahora mismo la data que tenemos, y esa es la autorización que hay en Estados Unidos, es para personas con cáncer, trasplantes, VIH o enfermedades que requieren tratamiento que apaga el sistema inmune. Ese es el grupo que ahora mismo está recibiendo una tercera dosis. El refuerzo es diferente. La tercera dosis no se da después de tanto tiempo. El refuerzo es lo que se hace con la influenza. Cada año. Cada año. Y una de las cosas que se está definiendo, por cierto, este fin de semana quizás, es si se da después de 6 meses, después de 8 meses y si hay que darlo. Entonces, allí viene una disyuntiva con Israel, porque
La estadística de Israel es que tiene un número importante de personas vacunadas que se han contagiado. Las estadísticas de Estados Unidos son diferentes, son más parecidas a Panamá, en que, como les dije, la gran mayoría, más del 90% de los enfermos hospitalizados o muertos no están vacunados. Entonces, esa va a ser una decisión de salud pública. De ahí que usted nos planteaba entonces la diferencia de patrón cultural y también la referencia a la variante que estamos enfrentando. Exactamente, y por qué la decisión de salud pública va a variar según el país. Claro. Sí. Don Danilo. Ese es un área gris, entonces. Sí. Bien, es un área gris. Sí. Es lo que digo, este virus ha dado una lección de que se sabe, cada vez que se sabe, sabes que no sabes mucho. Evidentemente. Cada vez que se sabe algo, y se a sabe veces ese es el que- terreno fértil para tantas mentiras a propósito. Pero en fin. Exactamente. Claro que sí. Doctora, tenemos el reto de lo que es la parte de la gente que tiene enfermedades crónicas y de los inmunosuprimidos. Sí. Pero por otro lado, hacia atrás, hacia abajo en edad, ¿cuál es el panorama que queda frente a los niños? ¿Cuáles van a ser las edades fronteras? Sí. Si va a ser similar algún día a lo que ocurre con las otras vacunaciones que usted señaló. Claro. Y comenzando por el extremo alto de la vida, quiero decir que es probable, todavía se barajea la decisión de si a los adultos mayores habría que darles una tercera dosis. Eso no se ha definido, pero aunque no se defina ahora, ellos entrarían en el refuerzo si se decide dar un refuerzo, ¿no? Entonces, ahora mismo la mayoría de los casos se está concentrando en la edad reproductiva y fuerza de trabajo, entre 20 a 59 años. Entonces, ese es un grupo que es importantísimo vacunarlo. Pero para contestarte, la edad pediátrica, Pfizer está por terminar, quizás le falten unas pocas semanas, su estudio para niños entre 5 a 11 años. Entonces, esa data se va a presentar formalmente con la FDA en una reunión pública, que son los comités de asesores, y luego entonces se tomará la decisión si ya se puede autorizar. Importante que entiendan que el hecho de que tengamos vacuna a los 12 años, no podemos agarrar y decir media vacuna para los menores. No podemos hacer eso. No funciona así. Exacto. No No funciona así, no es seguro, es arriesgado y es irresponsable. Bien, hubo una pregunta que hace meses atrás usted me Sí. dejó en suspendida. Como no Sí, 3 sí, meses. Usted me la dejó en suspenso sí, y me sí. dijo, espera a ver qué te puedo decir. Sí. ¿Es válido hacerse un cóctel de vacunas? Sí, me la preguntaste un par de veces y siempre pospongo la respuesta, ¿verdad? Sí, ahora mismo la data que hay es de las vacunas de vector viral, ejemplo AstraZeneca, ¿no? Comenzando con AstraZeneca y luego completando con Pfizer, ¿no? La data indica que hay una subida de anticuerpos bastante importante cuando se adiciona esa otra plataforma. Pero no se ha administrado en la proporción que se han administrado las vacunas en su propia plataforma. Por lo tanto, te puedo decir que sí hay un aumento en los anticuerpos. Lo que no te puedo decir es si a largo plazo pudiera haber alguna sorpresa con algún efecto adverso. No se ha visto todavía. Así que como yo me vacuné con AstraZeneca, antes de tomar una decisión así, es mejor esperar. Claro. Es mejor esperar. Completar el ciclo. Claro. Completar el ciclo. Con la misma Sí, vacuna. Y una cosita, Sí. recordar que los problemas que se han hablado de AstraZeneca generalmente eran con la primera dosis. Entonces, las personas, la gran mayoría que les ha ido bien, no tienen por qué cambiar. Me quedo con esa porque yo no tuve problemas ni con la primera ni con la segunda. Y en mi casa nadie tuvo problemas, gracias ya. a Dios. Esa es la referencia que yo le doy a la gente. En vez de creerle a un video que te está contando cosas que no te constan, ¿por qué no te fijas a tu alrededor? Ya en Panamá tenemos la data del Exacto. testimonio directo de la gente, Exacto. doctora, ¿no le Sí, parece? así es, así es. Así que en esa práctica podemos Totalmente. caminar. Doctora, Sí. Panamá toma una decisión, Vacutur se llama la iniciativa, ser destino de vacunas Panamá, sería con AstraZeneca, un remanente que tenemos allí. ¿Usted cómo ve la iniciativa? ¿Qué riesgos implica? ¿Qué cuidados debemos tener como país? Bueno, lo más importante son los cuidados, ¿no? A quién se le va a administrar, cómo se va a monitorear, ¿verdad? Llevar registros cuidadosos, porque allí tenemos una estadística interesante. Allí habría que mantener esos registros y ver qué seguimiento se le puede dar. De que se puede hacer, se puede hacer. Ahora, lo que hay que pensar cuidadosamente es qué flujo
de personas van a venir entonces a vacunarse y qué variantes nos van a traer. ¿Y de dónde vienen? Exactamente, ¿de dónde vienen y qué por las variantes? nos van a traer. Doctora, una reflexión final muy corta a aquellos que le temen a la vacuna. Bueno, lo que yo siempre les digo, hay que temerle a la COVID y no a la vacuna. La COVID es devastadora, hemos perdido muchísimas vidas, incluso de jóvenes, porque ahora la Delta se está abocando hacia los jóvenes. Y en realidad, una de las estadísticas que a mí me gusta mencionar es que por cada persona vacunada que pudiera tener una complicación severa, hay por lo menos 1,000 personas con COVID que tienen complicaciones severísimas y a largo plazo. Un argumento convincente. Con ese cerramos, doctora. Gracias por tomarse ese tiempo. Gracias por la invitación. Que ha estado usted de visita en Panamá, tomarse ese tiempo de venir acá a compartir con los televidentes. Al fin la vimos en persona. ¿Ah, sí? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pendientes, porque en segundos ponemos en perspectiva el inicio esta semana de las clases semipresenciales, el balance y también hacia dónde vamos con el tema educación. En segundos nada más. La educación es permanente. Nosotros somos producto de una generación que decía muy fácilmente que el saber no ocupaba espacio, el saber no ocupa espacio. Y fíjese que la doctora nos trajo un regalo, nos trajo un presente, nos trajo una java de libros, solamente vamos a mostrar uno, Alzocaire, de Jorge Llueca, de parte de ella y de don Enrique Llueca, y bueno, un menú suculento Una obra valiosa. para seguirnos deleitando. Una obra valiosa, y ahí la vamos a consultar. La vamos a consultar, definitivamente que sí, y lo agradecemos. Y agradecemos también a los invitados, porque vamos a hablar de la educación. Está un dirigente gremial con nosotros, Asociación de Maestros Veragüenses, así se llama la organización. El profesor Humberto Montero. Correcto. Y también de los padres de familia nos acompaña don Carlos Pérez Byron. A los dos, gracias por estar hoy aquí en Debate Abierto. ¿Qué balance hacen los padres de familia de este inicio de clases semipresenciales el lunes pasado? Mire, el balance que muy personalmente puedo hacer es positivo. Los padres tenemos que ir en avanzada, reconocer que nuestros hijos han estado 1 año y medio, casi 2, en casa. No hemos podido o no se ha podido medir cuál es el impacto que tiene psicológicamente todo este impasse en nuestros hijos. Yo puedo hablar por la mía. Una semana está que quiero ir a la escuela y otra semana dice, ¿ya para qué? Mejor no. Ella, sin embargo, está vacunada, ¿sí? Y está preparada. Y da clases porque está becada en otra organización y da clases semipresencial, sin ningún problema. Bien, un proceso formativo interesante el de su hija. Vamos a profundizar en ese aspecto, el del comportamiento de los jóvenes estando o no en clases semipresenciales. Pero quiero su balance, profesor. ¿Es también positivo como el de los padres de familia? Bueno, nosotros primeramente, don Hugo, doctor y el señor de padre de familia, queremos aclarar que el sector magisterial no se opone al retorno, como lo dice este decreto 435, de manera gradual, progresiva, segura y flexible. Se debe cumplir esta normativa. Ese llamado de más de 800 colegios a partir del lunes 13 de septiembre para iniciar el tercer trimestre, nosotros lo vemos de manera positiva siempre y cuando, aquí le traigo 2 certificaciones, ¿ves? De colegios que nosotros hemos llegado a los colegios y nos han dado las copias de estos colegios certificados por el MINSA. Más no estamos de acuerdo que certifique el MEDUCA, porque el MEDUCA no es ente rector de la salud. Y me alegro y le doy la buena noticia que salió aquí en este medio de comunicación, 100 escuelas de la provincia de Coclé, certificadas por el MINSA, funcionario de alto nivel entregándole a los directores la certificación del MINSA. La pregunta que cabe entonces, ¿hay escuelas funcionando que no tienen certificación del MINSA? Correcto. De las 1.200 escuelas que terminaron en el segundo trimestre, 500 de tutoría y más de 600 semipresencial, esta hace un balance de 1.200 escuelas. La pregunta que le hicimos a la misma autoridad del Ministerio de Educación, a la ministra, ¿cuántas de estas escuelas han seguido el proceso y la normativa? No pasan de 100.
certificadas por el MINSA no pasan de 100. ¿Ustedes certificadas por el Meduca? Sí. ¿Ustedes comparten esa preocupación? Sí, claro. Debe ser certificada por el MINSA. Puedo hablar por el colegio donde estoy yo, donde está mi hija. Hasta el momento ha sido casi imposible reunir esa comunidad educativa, sabiendo de que desde el año pasado se habían lanzado toda esta documentación y a la fecha eso no se ha hecho. ¿Qué No hace por parte de los padres de Sí. familia, Ajá. por parte de la dirección del plantel, que no ha hecho ese llamado y todavía a esta fecha el manual de bioseguridad tiene errores. Ahora, a pesar de todas esas deficiencias y esos errores, usted dice que el retorno este lunes es positivo. Es positivo. Es positivo para los que han cumplido con su documentación, ¿sí? Porque eso le da tranquilidad a los padres de familia, que hay una gran confusión. Hay un ala que dice, mi hijo regresa, y hay otra ala que dice, mi hijo no regresa. Pero entonces, ¿dónde está la orientación? ¿Quién orienta? En el colegio orienta el director, que es el administrador de nuestros hijos. Y muchos no están llamando a la comunidad. No que lo usted están dice. llamando, no lo están haciendo. Así lo digo categóricamente. En el caso de nosotros, no. Ese vacío, ¿cómo lo llenamos para que la comunidad educativa pueda ser funcional y tomar decisiones, profesor? Correcto. La misma normativa lo dice. Yo soy representante de la comunidad educativa en mi escuela por parte de los docentes y soy representante del comité COVID. Y nosotros el día lunes estamos terminando ya nuestro protocolo. Imagínense, y nosotros vamos a retornar, pero según las características, no entran todos. Son estudiantes que por conectividad, por reforzamiento, y escogemos el grupo y todo aquello. ¿Cuál es el problema? Que en los comités de la comunidad educativa, como dice el señor de padre de familia, con mucho respeto, sí se han conformado. De 3.130 escuelas, 2.000 se han conformado en la escuela, pero no le han dado la inducción y la capacitación por parte de la Dirección de Ambiente del Meduca, que tiene que ver qué es lo que tienen que hacer esos comités. Nosotros sí lo hicimos, a nosotros se nos capacitó, y por eso que la hoja de ruta de los protocolos de bioseguridad y retorno académico, estamos listos ya. Ese es el problema, de que los comités no saben qué hacer. ¿Cómo tenemos que plantear ese protocolo para poder que el MINSA nos certifique? ¿Y ese papel lo juega el Ministerio de Educación? Correcto, ahí donde está el problema. Don Danilo. Hay un departamento, Sí. un departamento que se llama Comunitaria y Padres de Familia, que no está cumpliendo su rol. Tampoco está cumpliendo a el nivel rol. nacional. Y ellos son los que deben orientar a los padres de familia, a las comunidades educativas y darle las directrices, o por lo menos orientar. Y no están cumpliendo su rol. Se lo digo porque yo estuve buscando información directa en Meduca, en esa oficina, durante año y medio, y no se ha dado respuesta. Don Danilo. Bien, bueno, aquí hay claramente preguntas al Ministerio de Educación. Total. Entonces, Y aquí- quedan en agenda. Y quedan en agenda de U, así que ahí le quedan municiones para los... Que hago la aclaración, por un tema de distanciamiento y de espacio, porque aquí también cumplimos con medidas de bioseguridad, no podemos tener a más de 2 invitados. Así que la próxima vez tendremos al Ministerio de Educación probablemente solo. Para que explique Adelante. este faltante que Sí. hay. Ahora bien, en el proceso educativo hay hitos. Hay hitos. Por ejemplo, está el hito de la culminación de la básica, que es en 6º grado. Está el hito o el inicio de la premedia, el término de la premedia, el inicio de la media, el término de la media. Como esos son hitos críticos, porque esos hitos coinciden con resultados que uno analiza, que yo analizo, por ejemplo, para ver fracasos, para ver ruptura con el sistema escolar, lo que el Estado desafortunadamente llama deserción. Como estos son momentos hitos, se ha planteado la comunidad educativa cómo enfrentar los retos que los estudiantes que van que tienen esos puntos de quiebre en esas etapas, porque son puntos de quiebre muy, muy, muy importantes. En esos momentos, cuando se entra a premedia, cuando se entra a primer ciclo, ahora premedia, media y universidad, hay mayores requerimientos considerables y COVID nos afectó terriblemente allí. ¿Cómo resolver esto? ¿Qué se ha planteado la comunidad educativa? ¿Cómo no? Mire, el protocolo de bioseguridad es uno que hace la comunidad COVID del colegio, del centro escolar, que tiene que ver con distanciamiento, como usted lo ha dicho. Ahora no son 2 metros, sino 1 metro de la banca, la gel alcoholada, ya no hay temperatura, medida de temperatura, no hay. Las condiciones de escuela, los baños, el vital líquido, porque he escuchado al Ministerio de Educación decir, tengo 1.400 escuelas con que le viene el agua un día y 4 no.
yo no he visto todavía esa licitación de cosecha de agua o tanque de reserva. Mi escuela está en la lista para que usted sepa. Y le digo, el otro es el académico, lo que usted acaba de decir, para los estudiantes de 12º, 9º y 6º y 1er grado. Eso lo manifestó la misma ministra de Educación. Prioridad, estos estudiantes. Ese protocolo académico habla de la jornada, cómo va a ser. Ya los profesores tienen cómo prepararse cuando vengan esos estudiantes o iniciaron ya el lunes 13, cómo nosotros vamos a abordar ese conocimiento que nuestros estudiantes necesitan después de 18 meses. No puede ser. Entonces, sí estamos preparados los docentes, sí hay voluntad, sí hay compromiso, sí hemos hecho nuestro protocolo académico de jornada, cómo van a entrar los estudiantes. La primaria son 2 horas, la secundaria pueden ser 3 horas y media. Es según la característica de cada plantel, porque muchos planteles tienen más de 500, 1000, 2000 estudiantes. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos de que la manera gradual, progresiva y segura y flexible debe ser por grupo, no pueden ser todos. No quiere decir que si el MINSA me certifica, tienen que entrar los 1.400 de mi escuela, que hay. No. Eso ya está especificado, inclusive en el protocolo. Que era una de las grandes discusiones que había al principio, porque cuando se oía a la dirigencia, decían, no pueden volver, y le insistíamos, incluso a los periodistas, nadie ha dicho que regresan todos los estudiantes, y había una especie de oposición. Usted dice que hay disposición de los docentes de regresar, pero la cifra que yo manejo es que solo 18,000 docentes han acudido a presentarse a sus puestos de trabajo. ¿Qué información manejan los padres de familia si tienen esa misma percepción de que los docentes quieren regresar a dar clases? Voy a hablar por el colegio donde está mi hija y que yo estoy ahí muy de cerca. Hay buenos docentes, pero hay pequeñas organizaciones, acabo de escuchar por parte del profesor, que son 25. Yo pensaba que eran 14. En nuestro colegio hay una. Y esa una se opone a todo. ¿Y los padres de familia qué? ¿Y los estudiantes qué? Los de 12, desesperadamente, los graduandos, desesperadamente han hecho un llamado que quieren tener ese contacto, ese roce social, hombre, porque ya aprender en 2 meses y alguito que queda complejo. Ellos tendrán que entrar a reforzamiento. ¿Y qué nos encontramos nosotros? Una pared muy grande. Falta de información. ¿Quién maneja la información en el colegio? El director. Nosotros, los padres de familia, no podemos ir uno a uno. Sí. Imagínense en el colegio, 3.307 padres de familia, ir al Meduca a preguntar. Nosotros tenemos un interlocutor que se llama director del colegio, que es el que administra por ley, no porque yo lo digo, por ley, el director es el que administra todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, que son los estudiantes del sistema. El sistema existe por ellos y para ellos. Más nada. Pero como sin en la embargo, mesa... él no lo ha hecho. Y así agarramos esto y tomamos una radiografía y la llevamos a otros colegios, es exactamente lo mismo. Bien, pero como aquí no hay directores, sino dirigentes docentes, ese sector, fíjese que lo dice claramente, hay un sector que siempre dice que no, de los docentes. Bien, nosotros estamos aglutinados en una prestigiosa agrupación UNESEC. Somos 14 organizaciones. UNESEC, estamos en una mesa de diálogo, una mesa de negociación donde está el defensor. Y le hemos dicho en 4 reuniones este año, en provincia, a la señora ministra de Educación, que no nos oponemos al retorno a las clases. Usted dijo 18,000. Claro, porque son las escuelas que han ido paulatinamente retornando. Y vuelvo y repito, yo le he hecho a las autoridades la pregunta. ¿Están las 1.200 escuelas certificadas por el MINSA con esto? No, por eso que yo aplaudo a la provincia de Coclé que certificó 100 escuelas. Mire, nosotros... Pero esa no es la pregunta. La pregunta es lo que acaba de decir el dirigente. El sector Él dijo, hay grupos que siempre dicen que no, entre los docentes. Mire, el sector magisterial está claro, queremos retornar, no nos oponemos, solamente ¿Ese grupo no existe? No. ¿El que siempre le dice que no? No, es que todos los gremios magisteriales hablamos el mismo lenguaje. No sé la situación del compañero aquí en su colegio, yo soy dirigente también y en mi escuela no se dice lo que yo digo, sino uno tiene que ser objetivo y nosotros siempre hemos sido objetivos. Solamente queremos que se cumpla el decreto y hablamos el mismo lenguaje todos los sectores magisteriales. Señores, perdone, el ministerio más normado, con más reglas, con más decretos, con más de todo, es Meduca. ¿Qué más reglamento? ¿Qué más decreto? Mesas de negociación. Yo me interesé ahora por el tema. Hay mesas de negociación que tienen 10 años. Y yo he dicho en las reuniones, la educación de nuestros hijos no se negocia en una mesa. En una mesa. Cuando terminamos 10 años, adivine, ya mi hija está en la universidad, graduándose.
¿Por qué hay deserción en la universidad? No hemos preguntado. Porque los muchachos toman golpe, vienen mal preparados. Mal preparados porque ellos... ¿Es malo que existan las organizaciones de docentes? No, no es malo. Pero todo lo que luchan, pelean o discuten tiene que ver con lo laboral. Perfecto, existan, pero lo laboral se trata donde en el Ministerio de Trabajo. No en Meduca, no poniendo en riesgo la educación de nuestros hijos, la buena educación a la cual tienen derecho y que por eso existe un salario, un lugar donde trabaja. Y yo no fui que escogí la profesión de los docentes. Ellos la escogieron, ¿sí? A todos nos ha agarrado por sorpresa COVID y es un momento de adaptarnos y readaptarnos. Y espérense, borrar todo y volver a readaptarnos. Sin embargo, hay unos que no les interesa. No les interesa. Además, mire, aquí hay bastantes cosas que ocurren detrás de, para que nosotros caigamos en reglas, normas, mesa de negociación. A mí me dijo una profesora, venga, señor Carlos, vamos a sentarnos a negociar. Y yo le dije, sorry, yo no me voy a sentar a negociar la educación mire, de yo le voy a nuestros decir hijos. algo No. al caballero de la asociación de la Junta Directiva de la padres escuela, de familia. de padres de familia de su colegio. Yo no comparto su opinión, ¿sabe por qué? Porque los gremios magisteriales no solamente dirimimos temas laborales en la mesa de negociación. Todos los temas se tratan en esa mesa. Y me extraña que el señor diga eso porque hay confederaciones de padres de familia que se reúnen. Donde usted con la es ministra. miembro, ¿no? Usted es miembro de COPEME, ¿no? Se reúnen con la ministra. Miembro de COPEME. No, yo estoy hablando de confederaciones de padres de familia porque la ministra se reúne con cualquier sector. Y se ha reunido bastantes veces con las confederaciones de padres de familia, donde dirimen situaciones como la que dice el señor. Yo creo que si las confederaciones y asociaciones de padres de familia tienen derecho, nosotros también tenemos derecho a conversar con la máxima autoridad, que es el ente rector de la educación, que es la ministra. Don Darilo. Yo veo en perspectiva un problema de bola de nieve. Es decir, COVID nos trajo no solamente el parón de estos casi 2 años, porque en realidad al final del camino son 2 años que el sistema paró y tuvo que buscar salidas alternativas urgentes como las clases virtuales, las enseñanzas a distancia, etc. Y no es lo mismo. Afortunadamente pudimos cortar por estos caminos tecnológicos, pero tenemos que regresar. El problema que yo veo es al futuro. ¿Cómo vamos a resolver los problemas futuros? Que son, 1, la preparación de los jóvenes por estos 2 años de paréntesis por el sistema presencial, y 2, algo importantísimo, las escuelas no solamente son centros de formación de competencias técnicas, de adquirir conocimientos, también son centros de formación de competencias psicosociales, de competencias genéricas, y ese ha sido el gran ausente en el proceso formativo. Totalmente. Sí. ¿Cómo resolver este problema? Porque esto incide al final en el camino formativo del estudiante hasta que termine la universidad. Mire, nosotros en esta mesa, usted acaba de decir algo importante, no solamente se tratan temas laborales, nosotros hemos presentado propuestas al Ministerio de Educación, no solamente a la ministra actual, a ministros, y no nos han querido escuchar. Agarran los documentos y los engavetan, como cambiar el currículum. El currículum hay que cambiarlo. La evaluación, no solamente que sea del docente, que sea de arriba para abajo, se evalúe también a la ministra, a los directores regionales, para cambiar todo eso. Nosotros hemos presentado propuestas para mejorar la educación. Nosotros, antes de la pandemia, las escuelas estaban enfermas. ¿Quiénes salían a la calle? Los docentes y los padres de familia, hasta los estudiantes de la media. ¿Por qué? Por el mal estado de las condiciones de los colegios, por la falta de laboratorio, por la falta de insumos, por la falta de todo. Así, aquí no solamente es dirimir el tema laboral. No. Tenemos que ver lo que usted acaba de decir. ¿Qué esperamos para nuestros estudiantes, para el futuro? Es verdad lo que dijo el caballero. Yo soy representante del Consejo Permanente Multisectorial COPEME, que se han presentado inclusive protocolos que pueden ayudar a mejorar esa calidad con equidad. Porque el problema aquí es que ¿qué hacemos con nuestros estudiantes? Pero hay que resolverlo porque la educación es un derecho humano fundamental. Bueno, mientras discutimos qué hacemos con nuestros estudiantes, tenemos 2 años prácticamente en que somos los campeones mundiales, habiendo perdido clases presenciales. Es decir, otros países han vuelto con la misma pandemia, con la misma oportunidad de vacunas, a veces con menor oportunidad de vacunas, y nosotros siempre encontramos una razón para no hacerlo. ¿Ustedes qué proponen para que no sigamos siendo esos campeones mundiales? Mire, una mejor supervisión. Se sorprenderían ustedes
cuando usted va a buscar, o sea, usted compara el currículum, creo que le llaman los docentes, de clases entre la escuela particular y la escuela pública. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo que en la escuela particular sí se cumple y en la escuela pública no? Entonces hay un tema, primero, de administración. Segundo, de supervisión. Mire, yo tendría aquí que sentarme con ustedes buen rato para que ustedes comprendan este tema de la supervisión. Sí. Supervisores que me dicen y que es que yo no voy allá porque me meto en un problema. O sea, entonces, ¿Con quién se meten? ¿Con qué problema? Con el director o con los gremios que están en ese colegio. En el X colegio. ¿Y esa es una historia permanente? Sí. Espera un momentito. Dice, es que las escuelas se están cayendo. ¿Quién administra el colegio? No es Meduca. La administra un director. Espérese, es que también hay un subdirector técnico administrativo. Espérate. ¿Y qué es un profesor? Y yo aquí propongo, ¿por qué estos muchachos que se gradúan de la carrera de ingeniería industrial, ¿por qué no están administrando los grandes colegios? Viendo algunas cosas que pueden ocurrir a futuro. Lo dejamos como un reto ahí en la mesa. Gracias por haber estado esta mañana aquí, profesor. Gracias a usted también. Nosotros tenemos que hacer un alto, don Danilo, y cerramos hablando de tecnología, porque el código QR ha sido reconocido, el único país latinoamericano reconocido en Europa para poder viajar es Panamá. Algo estamos haciendo bien. ¿Qué será? Bueno, eso lo hablamos con don Luis Oliva. Además, el tema del vale digital que ha tenido tropiezo, don Danilo, también lo abordamos en breve. Ya estamos en el último segmento de Debate Abierto este domingo y usted recordará, don Danilo, que hace un buen par de programas ya alguien nos habló del código QR y yo le dije, quiero viajar a Europa. Y en efecto, en un mes voy a estar viajando a Europa. Tendré un par de días de vacaciones. Y él dijo, antes de que te vayas de viaje, ya tenemos código QR aceptado por Europa. O sea, se cumplió lo que se prometió. No todos los políticos o los que trabajan en el sector público pueden decir eso. Sí, sí. Pero don Luis Oliva sí lo puede decir. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias, don Hugo y el doctor Danilo. Placer estar aquí con ustedes. Primer país del continente que logra esta equiparación con Europa, código QR. Cuéntenos del tema. Bueno, sí, realmente somos el primer país de todo el continente con esa equivalencia, la que nos da la Unión Europea y sobre todo de ese primer bloque. Somos de los primeros que estamos haciendo a nivel mundial fuera de los países de la Unión Europea. En ese bloque hemos estado con países como Israel, como Suiza, como Noruega, que realmente tienen sistemas de salud muy avanzados, tienen buena integración entre hospitales, expedientes únicos electrónicos, y que realmente es el paso hacia donde nosotros vamos. Así que realmente te podría decir que esto es un logro de una visión que tuvimos al inicio de todo el programa, de que pudiéramos tener un sistema para todo lo que es COVID, con trazabilidad, unificado, y que pudiéramos tener realmente todas las estadísticas al día para poder que el Ministerio de Salud, con las competencias que tiene, pudiera tomar decisión en base a datos. Lo hemos visto sobre todo en la vacunación también, y que realmente este logro es de que nos ha permitido decirle al mundo y sobre todo a la Unión Europea de que estamos dando grandes pasos en temas de tecnología y de integración con otros países. Ellos nos han puesto, hemos superado 3 etapas para poder llegar aquí. Una etapa en donde la parte técnica fue evaluada para velar por la protección de datos personales, para validar los certificados. Trabajamos con la oficina de pasaporte y con la firma electrónica del registro público para que esos certificados de país también fueran revisados por parte de la Unión Europea. Y adicional, que esto también tiene un factor de que estamos integrando el sistema de salud. Ellos validan que la prueba de COVID sea negativa. Por ejemplo, una persona que se hizo una prueba de COVID en Panamá con 48 horas de antelación, también el certificado lo valida. Una persona que le dio COVID en los últimos 6 meses, ellos también validan porque lo consideran como una persona inmune, y obviamente las personas que están vacunadas. Así que realmente son 3 en 1 que se está validando, y para poder lograr que esas 3 cosas fueran certificadas, teníamos que tener un sistema integrado y robusto de salud, ¿no? El escuchar este logro, que es un logro país, más allá de que sea usted el que esté al frente, etcétera, es un logro país, es un tema en el que no importa si tú eres de oposición
o eres de gobierno, es un logro país y hay que ponerlo de esa manera. Uno lo escucha y uno se queda pensando, wow, el país que logra esto es el mismo que no tapa los huecos o los tapa mal. Es como si tuviéramos dos tipos de país en la administración pública. ¿O cómo lo ve don Luis Oliva? Bien, yo creo que es la visión de poder hacer las cosas. Hemos tenido la oportunidad de que la pandemia nos ha permitido acelerar en transformación digital y aprovechar esa coyuntura. Yo creo que detrás de toda la crisis que hemos tenido también oportunidades y eso es lo que hemos sabido aprovechar la oportunidad, también la confianza que nos ha dado el señor presidente y todo el equipo de salud que ha estado trabajando, de igual manera con la Cancillería, que también a través de su embajadora en la Unión Europea nos ha apoyado. Así que te podría decir de que es saber trabajar en equipo y aprovechar las oportunidades que se nos da. Saber trabajar en equipo y aprovechar las oportunidades y las crisis que son una oportunidad, porque ese mismo país del que nos está hablando don Luis, es el mismo que no tapa los huecos de las calles o cuando los tapa mal y eso es el mismo país. ¿Qué le puedo decir, don Danilo? Así es el mismo país con dos extremos muy lejanos uno del otro. Ingeniero, COVID le puso a usted una agenda de correr al trote. Usted llegó al gobierno sin saber que iba a estar en esto de QR ni en esta premura de los vales y nada de esto. Es decir, ¿qué cosas la autoridad que usted dirige tuvo que dejar de lado para atender esta coyuntura que lo ha hecho muy bien? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque como lo ha planteado Hugo, hay todo un gobierno que resta que va acompasado. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el trabajo de la Dirección General de Ingreso ahora, a fin de este periodo de moratoria. Hizo un gran trabajo también por vía digital. Pero hay otras agencias que siguen en la época, en el paleolítico, siguen en la época de la piedra, ¿no? Y algunas no son gubernamentales, ¿ah? Por ejemplo, los gobiernos locales ni hablar. Allí no ha llegado la luz. En los gobiernos, la luz eléctrica no ha llegado a las alcaldías. Todavía hay guaricha ya. Todavía se trabaja con guaricha. Ajá. ¿Qué tiene la autoridad que usted dirige frente a esa realidad? Bien, yo creo que muy importante, nosotros desarrollamos un plan estratégico. Lo primero que hicimos cuando llegamos al gobierno fue hacerlo. Cuando llega la pandemia, nosotros lo que hemos tratado es de optimizar, sin desviarnos de ese plan estratégico que teníamos, ver cómo utilizábamos toda la información y todos los desarrollos que se iban a hacer para el COVID, que se alineara a nuestro plan estratégico. Cuando tú lees esas 84 actividades que nosotros nos pusimos de un inicio, gran parte de lo que hemos venido haciendo es eso. Simplemente de que nosotros empezamos a alinear las necesidades a nuestro plan, de manera que lo pudiéramos cumplir. Ok, bien. Y, por ejemplo, ¿qué relación tiene la autoridad con esa parte pública que no es del gobierno central, pero que los ciudadanos independientemente tienen que lidiar? Uno tiene que ir a la alcaldía, uno tiene que ir al donde el corregidor, ni hablar de lo del juez de paz, que eso es un camino oscuro. O sea, ¿hay relación de la autoridad con estas escalas de gobierno local? Sí, mira, y es una excelente pregunta. Nosotros estamos desarrollando un proyecto en el cual firmamos un convenio ya con la autoridad de descentralización, en la cual vamos a implementarle un sistema para que ellos, a través de los gobiernos locales, puedan empezar a gestionar gran parte primero del recaudo, segundo, de las necesidades que tienen los gobiernos locales y que sabemos que también vamos a empezar a permitirle a ellos que utilizar la información para tomar decisiones. De igual manera les vamos a permitir a través de este sistema que ellos empiecen a utilizar la parte de su presupuesto de una manera quizás más eficiente. Entonces yo creo que vamos a empezar con eso. Tenemos un proyecto que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y vamos a arrancar el próximo año. Estamos transfiriéndole aproximadamente $500,000 para esto, arrancando con los municipios, permitiéndole de que ellos puedan permitirle a los ciudadanos pagar sus impuestos a través de plataformas electrónicas, permitiéndole que puedan hacer trámites digitales. Tenemos ya 3 municipios que hemos arrancado que ya están permitiendo eso y sobre todo del interior de la República. Este proyecto se llama Municipios Inteligentes y que le pedimos a todas las autoridades municipales que deseen incorporarse a esto, que trabajemos en conjunto. Les puedo decir que, por ejemplo, en el municipio de Arraiján, nosotros ya le hemos donado computadoras, le hemos dado impresoras para la facturación y realmente es algo que vamos poco a poco también haciendo de que ellos se integren
a Panamá Digital, que es nuestro gran proyecto. Ahora, tienen buena las noticia. computadoras, tienen los software, etcétera, pero el personal, el recurso humano, ¿está preparado para usarlo? Bueno, es parte de lo que nosotros buscamos. Nosotros hemos estado haciendo capacitaciones. Tenemos un instituto de tecnología e innovación en Ciudad del Saber, en donde tenemos 2 laboratorios para que este personal vaya y se capacite en estas herramientas. De igual manera, tenemos una plataforma digital en la cual ellos pueden recibir los cursos de manera virtual también. Así que vamos poco a poco haciendo de que ellos también se vayan entrando en esta era digital, ¿no? A propósito de la era digital, hablar de e-commerce, de gobierno digital, etcétera, tenemos años de escuchar eso. Pero realmente logros como el que comenzamos hablando en este segmento son recientes. Si tuviéramos que ponerle una nota a Panamá en el tema digital, del 1 al 5, como se califica en las escuelas, ¿qué nota tendríamos? Yo te diría que podríamos, como país, dentro de nuestra era ya democrática, tenemos un 3.5, podríamos decirle un 3.5. Hay mucho que hacer, yo tengo que hacer el autoanálisis, es parte de eso que tenemos que hacer. Tenemos que autoevaluarnos y nosotros tenemos todavía un largo camino por seguir, pero lo más importante es que ya lo estamos viendo. Por ejemplo, en estos días ya salió la nueva estadística del año 2020 de gobierno electrónico, en donde hemos estado escalando. Pasamos de una puntuación de .61 a .67 y queremos que parte de nuestra meta al 2024 es que nosotros dejemos a Panamá dentro de los 5 países con mayor transformación digital de América, teniendo en cuenta que tenemos países que nos llevan 15 años de ventaja, por ejemplo, como Uruguay, Argentina, Brasil, hasta el propio Colombia, y ni hablar de nuestros vecinos de Costa Rica. Así que parte de lo que nosotros queremos dejar como legado del 2024 es de que pasemos de ese 3.5 a un 4.5. Dios quiera que así sea. Ahora bien, ese mismo país en el tema Vale Digital ha encontrado problemas. ¿Cuál ha sido la dificultad? ¿Por qué gente que dice acá, yo hice mi servicio social, yo fui a trabajar y resulta que no puedo cobrar mi Vale Digital porque no está registrado? ¿Dónde se falló? Bien, yo creo que es parte del cambio. Nosotros hemos puesto a través de las plataformas digitales 363,000 cursos, 300,000 personas lo completaron. Tenemos aproximadamente un poquito más de un 15% que no lo hizo, y lo que hemos hecho ahora es brindarle la oportunidad a estas personas de que lo terminen antes del 30 de septiembre, porque habían personas que nunca en su vida habían hecho un curso virtual. Habían personas que jamás habían tomado clases en línea. Tenemos un porcentaje muy alto de los beneficiarios del Vale Digital que solamente tienen primaria o no tienen ningún grado de escolaridad, y están dentro de esos 363,000 que han estado haciendo cursos virtuales. Así que yo lo vería como una nota positiva y que realmente le estamos brindando el tiempo para que ellos terminen. De igual manera, quiero decirles de que hemos habilitado para las personas que estaban haciendo cursos regulares del INADE, de que puedan hacer cursos virtuales. Hemos tenido muchos que no han podido iniciar sus cursos por muchos motivos. Puede ser porque el INADE todavía no ha arrancado el curso o porque no tenían la matrícula completa para arrancarlo. Y para poder que ellos puedan cumplir con esa corresponsabilidad, a partir del día viernes hemos lanzado para que ellos puedan hacer cursos virtuales en vez de los cursos regulares del INADE y puedan cumplir con esa corresponsabilidad. Al final, ¿cuántos panameños estima usted, podrían quedarse por fuera del Vale Digital el próximo mes, si seguimos la curva que tenemos hasta este momento? Mira, nosotros creemos de que podemos estar hablando de 50,000 panameños, teniendo en cuenta de que depende de la reactivación económica también. Nosotros sabemos de que ahora hay un nuevo sector que tiene que pasar los trabajadores suspendidos a reactivados ya al inicio del 1 de octubre. Así que tenemos una cantidad aproximadamente de 50,000 panameños más que deberían de ser reactivados, y también aprovecho este espacio para decirles a los que son reactivados porque estaban suspendidos pero fueron despedidos, deben entonces ingresar a la página de Mitradel, en la cual nosotros hemos puesto un formulario para que ellos ingresen la carta de despido, si fue un mutuo acuerdo, y podamos reincorporarlos al Vale Digital, porque es parte de lo que queremos. O sea, realmente el Vale Digital está para ayudar a las personas que han sido afectadas por la pandemia. Ahora, hay quienes celebramos el tema del código QR, esta equivalencia con la Unión Europea, pero hay quienes reaccionan con algo de, vamos a decir, temor. Y dice, bueno, ahora mis datos no solamente lo tiene Panamá, lo van a tener otros gobiernos del mundo. ¿Qué comparte el código QR realmente?
Bien, lo más importante es que no estamos compartiendo bases de datos ni le estamos permitiendo ni a la Unión Europea ni a ningún país ver los datos que estamos haciendo nosotros. Toda la información está contenida en ese código, que es, viéndolo de una manera homóloga, la tarjeta de vacunación física ahora la tenemos encriptada en un código y es lo que usted va a mostrar. En el momento en que usted la muestra a quien usted quiere mostrársela, él va a tener acceso, no puede guardarla, no permitan que nadie le tome foto ni que almacene esos datos. Simplemente es presentarla y el sistema lo que le va a decir a la persona que está consultando es si usted está vacunado, si usted le dio COVID en los últimos 6 meses o si usted tiene una prueba de COVID negativa. No están los datos ahí de la cuenta bancaria, etcétera, nada de No eso. hay mayores datos, los invito de igual manera. Pueden utilizar el código QR que sale a través del portal de www.panamadigital.gov.pa en la sección vacunación. Cuando ustedes leen ese código QR, que lo pueden leer hasta con la cámara de su celular sin tener ningún aplicativo, tú lo lees y él te va a mostrar el número de cédula y el nombre de la persona y hay un botón que dice vacunación. Cuando tú presionas el botón de vacunación, él le va a pedir un PIN que nosotros debimos haber creado previamente en el perfil de Panamá Digital y si usted marca el PIN, entonces le muestra los datos de la vacunación. De lo contrario, solamente le va a mostrar su número de cédula y su nombre. Esa es toda la información que está ahí contenida. Esa es toda la información que está contenida. Don Danilo. Ingeniero, por lo que usted acaba de decir, veo que este programa ha empujado un poco a la gente o la ha encauzado a la cultura de lo digital. Y eso es positivo, porque al fin y al cabo allá tendremos que ir todos. La pregunta mía es, ¿hay alguna parte del programa que contemple ampliar, mejorar, expandir las infoplazas? Porque se ha contemplado que este sea un mecanismo al que la gente tenga acceso porque existe la barrera del costo de los dispositivos. Sí, yo creo que hay 3 cosas que hemos estado haciendo, parte de nuestra estrategia. Uno, es que todos estos cursos son gratis, que los proveedores de internet celular no te cobran por los mismos. O sea, todas estas páginas son gratuitas que te permiten a la persona aunque no tengan saldo. La segunda es que a través de las infoplazas de manera gratuita también puedes hacerlo. Nosotros hemos estado capacitando al personal de la infoplaza y tenemos un nuevo proyecto que les puedo dar una primicia que vamos a estar lanzando en los próximos meses. Ahí me leyó el pensamiento porque le iba a decir, cerremos con alguna primicia porque usted siempre tiene primicia. Sí, vamos a estar lanzando un nuevo modelo de infoplazas que va a permitir traer más tecnología y enfocado de cara a los trámites digitales, ¿no? Enfocada a que las personas puedan ir a tomar una clase virtual, pueda ir a hacer un trámite, pagar en línea y estamos trabajando de igual manera con la Caja de Ahorros para que los panameños podamos tener una cuenta bancaria de una manera mucho más rápida sin tener que ir a una sucursal. Creo que es parte de lo que viene en los próximos meses para los panameños. Que tome en cuenta esta iniciativa el salto generacional, es decir, aquellos que nacen con un celular en la mano, porque las nuevas generaciones nacen con un celular en la mano y hay otros que le tienen miedo al teclado de la computadora. Eso hay que tomarlo en cuenta, que sea amigable, sencillo, fácil para aquellos que no tienen esa ventaja de haber nacido con un celular en la mano. Don Luis, es la única petición que le dejo ahí. Yo estoy entre esos a propósito. Por eso la petición. Cómo no, así lo haremos, así lo haremos. Gracias, don Luis. Una buena noticia para cerrar, don Danilo. Bueno, ahí tenemos, exacto, las herramientas de las infoplazas es un acercamiento importante para los sectores populares. Es vital y esto es una buena noticia. Expandirlas, mejorarlas, ampliarlas. Es algo en la dirección correcta. Don Luis, gracias por habernos acompañado. A ustedes por la sintonía. El próximo domingo volvemos a estar juntos otra vez. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.